Bueno, pues a Marito Choclos le dieron la renuncia simple y sencillamente porque tenían miedo de que el Mini lograra contactarlo, ya que el Mini ya estaba en Estados Unidos y los Chapitos sabían que Marito Choclos era amigo de él. Pero Marito con quien trabajaba era con los Chapitos. Solamente que los colaboradores de los Chapitos le tenían mucho coraje, porque Marito Choclos andaba con la hermana de Kevin el 200 o el Cabo, y habían tenido unas diferencias ahí con el 200 a causa de ese romance. Por eso el 200 lo odiaba, pero el que lo odiaba aún más era el Pano, ya que una vez Marito Choclos andaba bien loco porque le gustaba mucho intoxicarse y una vez estaba tomando en una casa y ya tenían días amanecidos y reportaron que un carro estaba muy sospechoso en la colonia y Marito y su acompañante bien locos fueron y lo atoraron equipados. Lo hicieron que se parara el carro y bajaron al ocupante del carro, pues nunca se imaginaron que el que iba en el carro era el Pano. Se bajó gritando como loco, muy asustado, que por favor no lo renunciaran. Y cuando vio que era Marito, el que le apuntaba, le empezó a gritar. Y él, asustado, obviamente. Y el Panu le pidió permiso a su compadre para darle la renuncia a Marito, pero le dijeron que no, porque estaba trabajando para ellos y los estaba haciendo ganar dinero. Al que sí renunciaron fue al acompañante de Marito. Pero esa gracia jamás le iba a olvidar el Pano, así que a los años se desquitó y pues le dieron la renuncia a Marito. Ahí en Culiacán inventaron que estaba cooperando con la DEA y que era DEO, pero eran puras mentiras. Eso solamente fue para que no dijeran que le daban la renuncia a sus propios trabajadores y sus supuestos amigos. Pero en este negocio siempre es así. Cuando se le quiere dar la renuncia a alguien por alguna razón no justificable, se dice eso, que cuando no tiene nada que ver, se inventa que son dedos. Eso es lo que hacen siempre, justificar la renuncia de esa manera. Ahora vamos a lo que dice Camilo del periodista Javier Valdés. El Minilic, narco de corridos por encargo y pistolero de utilería y de fin de semana. Esas fueron las palabras de Javier Valdés que le costaron la vida, por las cuales, sí, Damaso López Serrano, el Minilic, o el del canal de Oakland Leaks, ¿qué fue lo que hizo? Mandar al Kuala y al Quillo a que lo tramitaran, a que le dieran la renuncia, simplemente por unas letras que le dolió, que le llegaron, que no le gustaron lo que dijeron. Si eso es lo que era, bueno para las fiestas, para el cotorreo. Y cada vez que tomaba, cada vez que se enfiestaba, y por andar bajo efectos de las drogas, del alcohol, se sentía con el poder y que era Dios para poder tramitar y renunciar a quien fuera, así como lo fue Carlitas Contreras, como lo fueron muchísimas gentes de los antros. Cuando ustedes en esa fecha del 2013 al 2017 hubo muchas muertes en los antros, que tramitaban y todo eso, pues era el mini league, era el mini league. ¿Por qué? Porque se sentía con ese poder, porque pensaba que con ese poder, y siempre lo he dicho yo, el poder en manos equivocadas es muy peligroso. Y tal es lo que se vivió con el mini league en esos años. Pues ya lo escucharon. El titiritero le ordenó a Camilo que sacara la renuncia de Javier Valdés porque según él es la carta más fuerte que tiene contra el Mini y es la que más le ha apostado y le ha invertido. Ok, pues primero que nada, ese reportaje que escribió Javier Valdés sobre el Mini, la fuente de Javier Valdés que utilizó para que le proporcionara la información que creen, era un trabajador de los Chapitos, qué milagro. Pero en ese momento todavía no tenían intención de renunciar a Javier Valdés, eso vino tiempo después. Le proporcionaron esa información a Javier solo para quemar a su enemigo, que en ese tiempo era el Mini. Muchos de ustedes ya lo saben. Los que en verdad le dieron la renuncia al periodista fueron los Chapitos. Ellos lo ordenaron. ¿Por qué? Porque Javier no les hizo caso a los que ellos ordenaron. Le dieron la orden de no publicar la entrevista que le hizo al licenciado. Amenazaron al periodista, compraron todos los periódicos, pero aún así el periodista lo volvió a publicar.
Y pues nadie puede desafiar las órdenes que dan los chapitos, así que le dieron la renuncia a Javier Valdés. ¿Qué pasa después? Capturaron al Quillo y al Koala. El Quillo sí era uno de los comandantes de los Damaso. El Koala no me supieron decir en mis fuentes si en realidad pertenecía o no a ese grupo. Vean lo que dice esta noticia que publicó el semanario Río 12. Bueno, la fecha en la que salió esta publicación es del 1 de mayo del 2018. Para ese entonces, el Mini ya estaba en Estados Unidos. Bueno, pues la nota se titula Los trabajos de Javier Valdés que pudieron molestar a los damas. Y fíjense nomás lo primero que dice en la entrevista que le dio el licenciado a Javier Valdés, que fue publicado ahí dice la fecha, el 19 de febrero del 2017. Es la edición 734. Bueno, pues los mismos periodistas de Río 12 mencionan aquí que la edición impresa de ese domingo 19 de febrero del 2017 con la entrevista a Damaso López dice que se intentó de diversas maneras que no llegara a ser distribuida. Dice que Javier Valdés fue abordado por un enviado de los hijos de Guzmán, espero que estén leyendo bien, un enviado de los hijos de Guzmán solicitando que no se imprimiera o que ya impresa se les permitiera comprar todos los ejemplares. Al negarse, ambas peticiones optaron por enviar equipos de compradores a cada punto de venta donde adquirieron todos los ejemplares. Pero ¿qué creen? También la noticia, el lunes 20 de febrero, o sea, al día siguiente, el contenido íntegro de esa misma medición se puso a disposición en el portal de internet de Río 12. Bueno, entonces ahí dice que los chapitos le solicitaron, lo cual es una palabra muy absurda a mi ver, porque no se lo solicitaron de buena manera. Obviamente lo amenazaron de que no sacara esa entrevista, pero ahí está. Fíjense desde cuándo. Desde febrero del 2017 los chapitos ya le habían dicho a Javier Valdés que no sacara esa entrevista. Bueno, pues la noticia dice que el 7 de mayo del 2017, en la edición número 745, en donde Javier Valdés publica Dámaso y la Escuela del Gran Dador, donde Javier escribe una crónica breve con testimonios de quienes recuerdan las intensas fiestas de los Dámaso, padre e hijo, en el Valle de San Lorenzo, a unos días de la captura del licenciado, ocurrida 5 días antes. Ahí dice que las descripciones del comportamiento del Minilic, dice Damaso López Serrano, de quien se dice es bueno para el cotorreo, pero no bueno para los negocios. Solo bebe las mieles que siembra y cosechaba su padre. El Minilic, narco
de corridos por encargo y pistolero de utilería y de fin de semana. Y dice que Javier Valdés, basándose en mismos testimonios de quienes conocían los movimientos y las andadas de los Dámaso ahí en El Dorado y a los alrededores, concluye que difícilmente el Mini tenía el tamaño de ser el sucesor del Joaquín Guzmán el Chapo o siquiera de su propio padre, el licenciado. Y dice que en una de las conversaciones con una fuente le dijeron, no lo vemos como alguien que puede ocupar la posición de jefe como su padre. Él anda de paseo, manifestó otro de los entrevistados. Bueno, pues aquí está más que claro quién era la fuente de Javier Valdés. Obviamente, algún enviado por los Chapitos para que se expresara mal del Mini. Y qué casualidad, que dijo lo mismo que le ordenaron decir al cantante Jorge Santa Cruz o al que haya compuesto los corridos. Se dan cuenta que siempre le echan al Mini por sus corridos, en el corrido de Jorge Santa Cruz, qué lástima los corridos que te compuso Gerardo Ortiz. Y aquí el enviado de los Chapitos le dice estos datos a Javier Valdés, que dice narco de corridos por encargo. Como les he dicho siempre buscando controlar la narrativa y que en todos lados se diga solamente lo que ellos quieren. Aquí la noticia dice que el 14 de mayo del 2017, en su edición 746, Javier Valdés publicó otra noticia que dice: el licenciado es la historia de un joven enviado a un centro de rehabilitación contra las drogas por sus propios familiares, pero lejos de recuperarlo de las adicciones, es reclutado por el grupo armado del licenciado, donde le pusieron de apodo el demonio. A los familiares les mentí de que iba mejorando, cuando en realidad se unían a los trabajos a trabajar para el licenciado, cada vez más sangrientos. Era bueno para los golpes y para cumplir las órdenes. Una noche, gozando de los premios que le daba el jefe por el trabajo, que estaba bien hecho, no volvió a despertar. El licenciado dijo, ni modo, era mi preferido. Y esta mentira, ¿de dónde la sacan? Obviamente los chapitos, ordenando a alguien que invente eso, porque ese demonio que es de la empresa del licenciado nunca trabajó un tal demonio. Y luego que el licenciado dijo que era su preferido. Sí se dan cuenta las mentiras tan marcadas y tan descaradas de que siempre los chapitos mandan a que esas noticias se publican. Lo que ellos quieren de una forma u otra, ya sea pagándole a la prensa o ya sea mandando cartas o poniendo lonas, o en ese caso poniendo un títere como Camilo a decir una bola de mentiras. Pero bueno, aquí están las tres noticias por las cuales, según Río 12, el Mini ordenó la renuncia de Javier Valdés. Ok, fíjense las fechas. ¿Qué exactos son los chapitos? Manda pasar esa información a Javier Valdés para su artículo en donde habla del Mini exactamente una semana antes de mandar a renunciar a Javier Valdés, para que obviamente el problema le cayera al Mini. Y la verdad que está bien hecho, bien pensado, es una buena estrategia. Pero aquí les voy a presentar otra noticia que salió.
Fíjense, cuando salió el 16 de mayo del 2017, un día después de que le dieran la renuncia a Javier Valdés. Fíjense el título de la noticia. Cumplen amenaza. Asesinan a Javier Valdés en Culiacán. Y bueno, ahí relatan cómo le dieron la renuncia. Pero fíjense en esto, que publican. Dice, los agresores se llevaron el automóvil del comunicador y minutos después, alrededor de las 12:33 horas, elementos policíacos lo encontraron cerca del sitio del crimen, en la calle Aquiles Cerdán. Pero aquí está lo más interesante y lo más interesante e importante que dice a continuación. Dicen que Javier Valdés recibió amenazas de muerte anónimas desde hace 3 meses. Bueno, pónganse a sacar las cuentas de las fechas. A Javier le dan la renuncia el 15 de mayo. La entrevista que publicó el licenciado lo hizo el 19 de febrero, 3 meses antes. Entonces, ¿quién lo estaba amenazando desde hace 3 meses? Y ya lo dijo Río 12 en la noticia que les acabo de mostrar anteriormente, donde dice que en febrero los hijos del Chapo le dijeron que no sacara ese periódico. Entonces, sí lo estaban amenazando desde febrero, 3 meses antes. Aquí lo está publicando el periódico La Jornada, periódico en el cual Javier Valdés también trabajaba. Entonces, ¿cómo está eso? Que una semana antes de su muerte, Javier habló del Mini. Y a ver, explíquenme entonces, el Mini estaba enojado y lo estaba amenazando desde febrero a Javier. Como que se me hace a mí algo sumamente raro, sumamente sospechoso y sumamente fácil de comprender y de llegar a la conclusión que los chapitos orquestaron absolutamente todo para culpar al Mini, porque ya habían tomado la decisión de renunciar desde febrero a Javier Valdés, pero pensaron mejor las cosas y organizaron todo el plan para hacer ver que Javier hablara mal del Mini y después con esas pruebas culpar al Mini. Ahí está muy fácil y muy claro, pero pues ya lo saben, compraron al gobierno, amenazaron a personas que estaban en prisiones controladas por los chapitos, no es mucho que averiguar, pero a mí no me hagan caso. Esperen a ver qué se sabe después cuando Ratoncito y Nini declaren lo que ellos sepan de este caso. Ahí, por favor, espero que alguna persona me ponga en los comentarios, Ocran, tenía razón, Camilo es un alucín. Ah, no, ¿verdad? Eso ya no dice. No espero que pongan que yo tenía razón. Yo en que los chapitos ordenaron darle la renuncia a Javier Valdés. ¿Cómo los chapitos se dieron cuenta que la renuncia de Javier Valdés habría cobrado bastante relevancia por ser un periodista bastante reconocido? Usaron eso a su favor, obligaron a Koala que él se declarara culpable del crimen de Javier Valdés y no lo iban a renunciar dentro de la prisión. Hubo otra persona que también culpó al Mini, que era agente de él. Hablo de una persona que le decían Moreno 14. A esa persona la detuvieron en El Dorado y lo llevaron a la Penny en Naguaruto, obviamente controlada por los Chapitos. Y Valerio, uno de los hombres que se le volteó al Mini y se fue con los Chapitos, le mandó un abogado al Moreno 14 a la prisión para decirle que cooperara con ellos, si no, le iban a dar la renuncia. Y le mandó decir, o de quién quiere ser gente, porque ya sabes que estás ahí en la boca del lobo detenido, a la hora que queramos te damos un llegue. Y el Moreno 14, obviamente para que no le dieran la renuncia, dijo que de los chapitos, y que él hacía lo que le ordenaban. Pues le ordenaron que dijera que el Mini había ordenado lo de Javier Valdés. El Quillo fue el único que no aceptó, porque también le mandaron un abogado para que dijera lo mismo y no aceptó. Y los chapitos en Culiacán compraron a Ministerio Público, juez, a todo lo que estuviera alrededor del caso, para que todo se hiciera de tal manera y de tal forma que se encontrara culpable al Mini. ¿Para qué? Para lograr la extradición del Mini a México. Pero todos los policías y la misma familia ahí de Javier lo dijo hace 7 años, que ellos sabían que los Damaso no habían tenido nada que ver en la renuncia de Javier. Y muchísimas otras personas saben que el crimen lo ordenaron los chapitos. Pero por miedo nadie puede decir nada, porque ya saben lo que les puede pasar. Algunas personas dentro de la organización de los Chapitos lo han comentado
y de hecho han sido grabados sin que se dieran cuenta. Han culpado a los hombres más cercanos al Nini de haber preparado la renuncia de Javier Valdés. Hay muchas cosas que los chapitos ignoran. Y así como esto que les platico, fueron muchísimas cosas que el Nini presumía y que todo esto solamente acabó perjudicando a sus patrones. Pero bueno, eso es otra historia. Mejor sigamos con esto. Pero aquí no termina este asunto de Javier Valdés, porque los chapitos han metido muchísimo dinero al gobierno y en publicidad para que extraditen al Mini. Y está bien, están en su derecho, porque la guerra es la guerra y se tienen que valer de todas las artimañas para lograr sus objetivos, pero creo que han sido demasiado ignorantes al no pensar que algún día el gobierno capturaría a alguien que conociera la verdad de este crimen. Para mala suerte de ellos, Ovidio ya está en Estados Unidos, pero eso no es todo. Y esto que les voy a decir es una exclusiva. Ratoncito a día de hoy ya está cooperando con la fiscalía para que lo sepa todo el mundo. Y ahí Ratón va a revelar también quién fue el verdadero autor intelectual del crimen de Javier Valdés. Y eso no es todo. Estén preparados porque van a rodar varias cabezas de muchas distintas profesiones, desde gobernadores corruptos que ganaron elecciones a base de que el Telcar de Sinaloa los puso ahí. Y obviamente, Ratoncito va a decir todos los que estuvieron involucrados en el estrosecu de todos los operadores políticos contrarios al partido que ellos iban a apoyar o apoyan. Y para el que quiera negar que Ratoncito ya está cooperando y ya se hizo parte del único Telcar que no pierde mercancía y que va en aumento en sus filas día a día, el famoso cártel Telcar de los Sapos. Pronto verán que lo que les estoy diciendo será oficial cuando firme su declaración de culpabilidad, pero desde ahorita ya está colaborando. Y no crean que es el único, el comandante más bravo de todos, el Cholo Vago. ¿Qué creen? Claro que sí. También forma parte ya del Telcar de los Sapos. Y también se los doy en exclusiva. Y pronto lo van a ver también en las noticias, que va a ir a la corte y se va a declarar culpable. ¿Y qué crees, Camilo? El Cholo va a confirmar que el Pocha sí renunció a Juancho y al Güero Bastidas. O a lo mejor tú eres muchísimo más inteligente que el gobierno de Estados Unidos y tú sí lograste llegar a la verdad sobre esa renuncia. Y el gobierno de Estados Unidos le están viendo la cara a todas las personas que testificaron en el juicio del Pocha, como el licenciado, el Mini, Lucero, la chapudiputada, Panchito el colombiano y el Tolerospi del Pocha, que también declaró lo mismo, que el papá de tus titiriteros renunció a su primo. Pero me imagino que tú, con el gran don de la inteligencia que te fue otorgado, pues eres el único que pudo dar con la verdad. Y para poner la otra cereza en el pastel, también el Nini va a ir a parar a una prisión norteamericana. Y es otro que solamente va a corroborar lo que Ratoncito diga. Y él será otro que revele lo que en realidad pasó con Javier Valdés. Hay muchas cosas muy interesantes que vienen próximamente, así que estén muy atentos. Bueno, aquí les voy a mostrar otro video de otra cosa que le mandaron decir a Camilo, donde le ordenaron que dijera que el licenciado puso al Pocho en Mazatlán. Aquí se van a dar cuenta ustedes que no es por nada, pero ellos fueron los que pusieron al Chapo. ¿Por qué? Porque quiero que pongan atención, quiero que aprendan a escuchar, para que puedan poner atención y puedan entender. No es lo mismo oír a escuchar. Pues ya escucharon. Camilo es la única persona, obviamente, aparte de los fans de los Chapitos, que dice que el licenciado puso al Pocho en Mazatlán. Ok, pues aquí Camilo, de nueva cuenta te voy a enseñar la carta que es de puño y letra del Pocha, que hizo para avisar que el Bravo fue el que lo había puesto. Tú eres un iluminado, Camilo. Solo tú pudiste darte cuenta que el licenciado fue el verdadero traidor ahí. Mándale decir al Pocha que es un idiota, que su contacto en el gobierno siempre lo engañó, que todo lo que le dijo es una mentira, que el verdadero traidor es el licenciado. Deberías de mandarla a decir con el titiritero, que le mande una carta a su papá. Ya ves que a él se le da mucho eso de escribir cartas,
que dicen puras mentiras, como la del 2016 que le mandó una carta al gobierno diciendo que ellos no habían sido los de las emboscadas a los militares ahí en Barcelona. Déjales en claro, Camilo, tú que tienes la línea directa ahí con los chilos, que su Tolerospi andan inventando cosas entonces porque se andan mandando a hacer corridos donde dicen que ellos fueron los de la emboscada de los militares, como el del Güero Ranas y de los Chimales. Y todo eso porque yo escuché corridos que presumían que ellos habían hecho eso. Y pues si ellos son gente de los chapitos, mi lógica me lleva a pensar eso. O también la carta que mandaron en el 2017 a Ciro Gómez Leiva, donde inventaron y dijeron que los habían emboscado en Badiraguato junto con el Yoma. Vean lo que dice Camilo respecto a esto. Miren, manda a hacer una junta el licenciado Damaso, ahí en un rancho que está ahí en Quilá, donde cuando pasa lo del secuestro de los menores en Puerto Vallarta, después de que lo suelten, hacen una junta ahí ahí en Quilá, y y el único que no llega es Damaso, ni su hijo. Y empiezan, los pistoleros de Damaso empiezan pues a confrontarse contra la gente de los menores y del Mayo, y salen corriendo ellos. Y más adelante Arley Pérez, el cantante, Arley Pérez, que es compadre del Minilic, les atraviesa un carro al Mayo Zambada, donde también iba gente donde iban los menores, les atraviesa un carro, pero pues no les tiraron, ¿sí entiende? O sea, como que les atraviesa el carro y salieron corriendo ellos, pero era para que también la Marina los atrapara. Usted se refiere a la carta que enviaron los chapitos al periodista Ciro Gómez Leiva, donde señalaron que los Damaso les habían tendido una trampa con la finalidad de asesinarlos. Sí, donde relatan de que Damaso los quiso matar, exactamente. Eso todo es verídico, todo eso pasó. Ya escucharon a Camilo, lo que le ordenaron decir en la entrevista a modo en el canal de Grillonautas. Pero como que otra vez se le va el rollo a Camilo, porque dice que esa supuesta reunión fue en Quilá. Y pues lo que salió en el 2017 en la prensa, habían dicho que la reunión había sido en Badiraguato. Pónganse de acuerdo, por favor, para que no se les descubran las mentiras. Miren, aquí les muestro la noticia. Por eso les digo, y se lo digo al titeritero, al que vayas a poner a echar mentiras, escógelo bien, que sea una persona que tenga la inteligencia para aprenderse las mentiras de perdida. A ver, vamos a ver qué dice Camilo aquí. Bueno, ¿qué dice el titiritero? ¿Sí sabe quién trajo el fentanilo? ¿Quién empezó con la distribución de fentanilo en Sinaloa? Pues dicen que los chapitos. No, ahí le va la historia, oiga. Los hermanos Muñoz, que son del Dorado, oiga, son los que trajeron la receta del fentanilo a Sinaloa. Quienes empiezan con la distribución y a vender la receta fueron los Damaso. ¿Por qué? Porque antes de que huyeran los hermanos Muñoz en la central camionera de ahí de Culiacán, los alcanza a levantar Damaso, ya a pura tortura le sacó la receta, los mató, y él empezó con la distribución del fentanilo y a venderle la receta a la demás gente. Pero el quien inició con el fentanilo en Sinaloa fue Damaso, oiga. ¿Qué tal? Ya vieron, casi no defiende a los chapitos. No, ellos ni conocen y ni saben lo que es la Fanta. Pero eso no es nada. Aquí les voy a decir por qué está diciendo esto Camilo. Pero es que la verdad, para bruto no se estudia. Camilo menciona el apellido Muñoz de una familia del Dorado, que ellos se iniciaron con ese rollo, y que dice que se quisieron escapar, pero los agarraron en la central camionera y les dieron raite, y les dieron tratamiento y les robaron la receta. Bueno, primero que nada, este ignorante dice que los Damaso, gracias a eso, les hicieron, lo que le hicieron a los Muñoz, perdón, iniciaron con el rollo de la Fanta. Pero este salvaje dice que después de eso, los Damaso empezaron a vender la receta. Camilo, déjame aclararte una cosa. Lo que vale de ese negocio es la receta. ¿Cómo te vas a poner a vender la receta? Claro que no, eso es imposible. Se supone que eso debe ser un secreto para que tú nomás puedas hacer ese rollo y le ganes a los demás. ¿A poco no has escuchado que en una taquería le pides la receta de una salsa o algo así? Te dicen que no te la pueden dar, porque las recetas no se dan ni se venden. Esas se cuidan como oro. Bueno, pues como Camilo no sabe de lo que está hablando, menciona unos Muñoz. Camilo, no son Muñoz, el apellido es Monarres.
Y no solo te equivocaste en eso, también te equivocaste porque no les dieron raite. La renuncia se las dieron ahí mismo en el estacionamiento de la central, arriba de una camioneta, y eran dos hermanos. Y te equivocaste también en lo más importante. El licenciado no fue el que mandó a renunciarlos. El que mandó a renunciarlos fue tu titiritero, porque no quisieron trabajar para él y no quisieron darle la receta a él. El Panu fue el quien se las pidió y les dijo que se pusieran a trabajar para ellos, pero Rodolfo Monarres no quiso, porque él ya estaba haciendo mucho dinero por su cuenta y no quería trabajar para tu titiritero, porque lo conocía a la perfección y sabía que es un abusón, que nomás lo iba a exprimir. Y fíjate, Camilo, esto yo ya lo había dicho en otro episodio, en el episodio del Nini hace meses, todo lo que había pasado con los hermanos Monarres. Pero por eso es que te pusieron a decir esa mentira, como siempre tratando de echarle la culpa a otras personas de lo que hacen tus patrones. Aquí les voy a mostrar la noticia para que se den cuenta de lo que pasó ahí en la central de Culiacán con los hermanos Monarres. No, Camilo, a los que les gusta renunciar personas para robar la receta de la Fanta y porque no quieren trabajar con ellos, es a tus patrones, por eso renunciaron a los Monarres, también se chingaron en los Gastelum, pusieron al Che y le dieron la renuncia a Gaspar Gastelum, todo por el Fenta. Aquí te voy a seguir ilustrando, Camilo, porque eres el único que defiende a los chapitos, pero todo mundo ya sabe que solo dices mentiras. Como ya te lo dije, la carta que mandaron en el 2016 deslindándose del ataque a los militares, la carta en el 2017 que mandaron diciendo que habían sido víctimas de un atentado y en el 2023 también diciendo que ellos no trabajaban la Fanta y para rematar, las lonas que pusieron en todos lados diciendo que prohibían la Fanta y que empezaron a hacer limpia y no sé qué más. Bueno, la realidad es que solamente fue un circo, ya que no prohibieron la Fanta, sino que lo monopolizaron. Ellos quieren ser los únicos que lo trabajan, pero les salió mal el juego y nadie les creyó esa mentira. Y eso es una de las cosas que más les duele a ellos, que la gente no crea las mentiras que divulgan, porque siempre han hecho todo un escándalo de forma mediática para que sus mentiras la gente lo tome como verdad. Pero ellos nunca han dicho una sola verdad. Simplemente eso no es su estilo. ¿Por qué crees que el guano, siendo su propio tío, les dejó un mensaje en Culiacán, en una manta en el 2016? Y también el que salió hablando de los cazadores de allá de Sonora, que tus jefes son unos traidores y mentirosos. Los Salazar de Sonora que dicen igual que solamente son unas lacras traicioneros. Si su propia gente lo dice ahí en Culiacán. Ahí nomás para que veas lo que todos dicen de ellos. Ellos hacen hasta lo imposible porque en todos lados se divulguen las mentiras que a ellos les conviene para que la gente les crea. Pero mira, aquí te dejo otro video para que veas que no todos caen en esos juegos. La Administración para el Control de Drogas, la DEA, aseguró que la supuesta prohibición que los chapitos impusieron desde Culiacán para la producción y distribución de fentanilo en México fue falsa y se trató de un espectáculo público. De acuerdo con la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas realizadas por la DEA, las mantas donde se prohibía la venta, fabricación, transporte o cualquier negocio relacionado con el fentanilo y que aparecieron en estados como Sinaloa, Sonora y Baja California, esto en octubre del 2023, no representaron una pausa en la producción de la droga. Según el documento en 2023, los aseguramientos de fentanilo en la frontera fueron iguales e incluso mayores con respecto a años pasados y ninguna oficina de campo de la administración reportó alguna disminución en el suministro de la droga o algún encarecimiento. También agrega este informe que el cártel de Sinaloa logró convertirse en el mayor traficante de fentanilo, incluso por encima del cártel Jalisco Nueva Generación, tras forjar alianzas con proveedores chinos con las que fabrican estas drogas sintéticas. Mentiras, mentiras y más mentiras al descubierto. Ahora vamos a ver, dice el títere, cómo defiende a los que creen que van a estar para siempre, no sabe lo equivocado que está. Y dicen que está bien tranquilo, que cuando estaban aquellos vergas, Ah, esa misma gente. la misma gente, A güey, la vi- que quitaron muchas tierras, que
muchas injusticias, o sea, que abusaban mucho del poder, güey. Y yo les pregunté: "¿Y ahora cómo está?". "No, hombre, oiga, ahorita es bien tranquilo, o sea, es una paz, es todo eso", y Pues yo, la neta, no he sabido que pase desmadre para allá, viejo. La no, neta. tienen bien controlado, y pues es que, pues, la apodan la mera verga, así nomás, Dice un corridón, ¿verdad? Sí. Por ahí, de Panchito Arredondo, creo Y que. dice: "Ahora el brilloso, el dorado es mío". ¿Qué tal les parece? El Dorado está sumamente tranquilo. Sí, Camilo. También dile eso a los padres del jovencito que renunciaron que tenía síndrome de Down porque agarró una bicicleta para pasearse y lo acusaron que se la había robado. Y sin investigar primero le dieron la renuncia. No pudieron hacer una investigación para que se les dijera que el joven padecía o tenía problemas de salud y que agarraba todo lo que fuera porque el joven no estaba bien. Y ve y hazle una entrevista a su madre también para que veas lo que te va a decir. Y límpiate poquito porque te quedó poquito ahí leche ahí en el labio. Pero a ver, ¿cómo estuvo que el Horny recibió al títere? ¿Por qué sería? Realmente, si estás aquí es por algo, ¿no? Que porque, te digo, estamos dando la atención bien machín y estamos agradecidos con toda la gente aquí. Pero lo que está pasando en ti y esa persona, ¿qué? O sea, ¿por qué tanta agresividad? Yo Oakland Leaks, yo realmente yo no lo había visto, mm, más que 2 veces, y la gente me preguntaba: "¿Qué opinas del canal de Oakland Leaks? ¿Qué opinas?". Jamás lo había visto. Qué bueno que de perdida reconoce que fue por darle la atención a los señores. Y eso es de hombres. Y claro, que si vives en Culiacán, tienes que estar bien con ellos porque ya saben lo que te va a pasar. Pero si escucharon al títere lo que dice de mi canal, definitivamente, Camilo, eres indefendible. Te lo vuelvo a decir. Piensa antes de hablar. Es un consejo que te voy a dar para que no te enredes tú solo. Oye, Camilo, ¿y luego por qué dices esto? Y cuando empieza a hablar de mí, o sea: "Y Camilo, te voy a dar un consejo, que la verga". "¿Qué consejo, hijo de tu puta madre? Quítate la capucha y dame el consejo dándome la cara, si me vas a dar consejos, ¿verdad? El consejo que te puedo dar yo es: no le sigas rascando los huevos al tigre, porque ahorita todavía te falta más". ¿Qué pasó, Camilo? ¿Qué te hizo mi mamá? Pobrecita ella, ¿qué la andas quemando? Chale. Pero aquí, déjame agarrar a Camilín. Ya sabes, Camilo, que también, aparte de informar, aquí nos gusta divertirnos y al público le gusta. Ahora vamos a ponernos un poco serios. Ahora, ¿qué dice Camilo? Eh, el mismo Minilic confiesa en una entrevista con Luis Chaparro de que él tenía contacto con la DEA desde hace mucho, que cuando él llegó a Mexicali para entregarse, ya había hablado con la DEA. ¿Para qué? Para decirles que ya iba para allá, que le dijeron: "Sí, jálate", pero que él ya traía contacto desde hace mucho. ¿Por qué traía contacto con la DEA? Definitivamente, muy acertado lo que dice Camilo. El Mini ya tenía un acercamiento con el gobierno de Estados Unidos, pero estás mal, no era con la DEA. Y quizá no escuchaste bien la entrevista del Mini, porque ahí también dijo que los cuatro chapitos también tenían comunicación con el gobierno de Estados Unidos. Pero a ver, Camilo, ¿y eso a ti en qué te perjudica o en qué te beneficia? Porque Vicente también tenía comunicación. ¿Y quién crees que también tenía comunicación? Las personas que tú dices que admiras y respetas. El Yoma y el Pocha. Es más, ¿qué crees? El Pocha fue el que inició con todo eso del contacto en el 2001. Así fue como le pudieron dar tantos golpes a los Arellano porque no podían con ellos. Si tú supieras cómo en realidad se maneja este negocio, no estuvieras hablando de lo que no sabes. Pero yo más adelante te voy a explicar en otro episodio cómo el Pocha hizo esa relación con la agencia y todo lo que puso a través de Humberto Loya. Pero me imagino, Camilo, que a tus jefes no te han de decir todo porque para que te lo sepas, con la cooperación de Ratoncito, sus hermanos están buscando llegar a un acuerdo. Y te voy a decir, el último peón al que pusieron, y te lo confirmo al 100%, busca en internet, Brandon Nazario, el Catrín. Lo detuvieron en Culiacán hace poco y su misma gente sabe que los patrones lo pusieron. Todo eso, Camilo, se hace para quedar bien con el gobierno, para que presenten trabajo. Me extraña si tú mismo lo has dicho, que lo hacías con la Marina ahí en Mazatlán, que les ponías gente y equipos y mercancía para presentar trabajo y que así ellos quedaran bien con sus superiores.
y así siguieran colaborando contigo. ¿A poco no te acuerdas cuando dijiste eso también? Ve y dile eso a todos los lugares donde te has presentado y donde has pagado para que te den voz. Grillonautas, con el Horny, con el Sargento 43, en Borderland, y sigue comprando bots, que todo el mundo ya se está dando cuenta que pagas una bola de bots y que Camilo en sus entrevistadores elimina los comentarios negativos y solo dejan lo de los bots. Vean este ejemplo. Ocran divulga información inexacta, mientras que Camilo presenta datos verídicos respaldados por evidencia. Camilo exhibe transparencia y honestidad. Ocran se muestra como una figura negativa debido a su falta de visibilidad y acciones cuestionables. ¿Quién escribe eso, Camilo? Porque me queda claro que no eres tú. Tú jamás utilizarías ese léxico y no creo que sepas lo que significan muchas de esas palabras. Así pues te digo, al público no lo puedes hacer tonto para que veas que el público no se traga tus mentiras. Mejor dicho, las mentiras de tu titiritero. Y los comentarios de la gente que me apoya son personas reales. Se dan cuenta de las cosas tal y como son. Pero vamos a seguir con lo que dice Camilo. Este verga tenía ese problema. Damaso, mucha gente dice, no, que no se drogaba. Damaso, o sea, se drogaba. Se periqueaba hasta su chingado secretario, el capo. Una vez lo dejó ahí, que también lo querían matar. ¿Por qué? Porque se puso bien loco el mini league. Y pues, le daba, oye, mató a Carlita Contreras, cabrón. O sea, la reina de belleza de la UAS. Ese cabrón 2, 3 días de borrachera y quería matar a quien estuviera a su lado. Y eso me lo dijo a mí su primo, la liebre. Mm. Le decía, no, hombre, mi primo se pone bien mal, güey. 2, 3 días no controla la droga. Pues quería controlar todo un cártel, si no controlaba la droga, pues está cabrón, ¿no? Por eso. Ya lo escucharon. Según Camilo, el Mini se ponía bien loco. Y todo eso se lo contó el Liebre. Bueno, esa es la mentira de Camilo. Esta es la verdad. Todo eso se lo ordenó el titiritero que lo dijera. ¿Por qué? Porque le dolió a Archibaldo que le dijeran la verdad de que él se ponía bien loco con los hongos de chocolate y que se ponía loquísimo. Y quiere que la gente piense que el Mini era el que se ponía loco. Esa es la verdadera razón. Como les digo, Tocayo está según vengándose de lo que el Mini ha dicho, solo poniéndose como un espejo, lo cual a mi vez es una niñería. Pero aún hay más, porque dice que se pone bien loco y que renuncia a personas cuando anda loco. Eso es el espejo otra vez de Tocayo. Lo dice porque tiempo atrás se expuso que Iván se pone bien loco y le da por renunciar a gente, así como lo hizo en una habitación del Hotel Lucerna en Culiacán, que su compadre Pano y Fernando Domínguez, su secretario, lo tuvieron que calmar y quitarle la TACOR porque iba a renunciar a una amiga de Fernando, porque andaba bien loco y la mujer no quiso acceder a lo que Iván quería en ese momento. Así, igualito como unos años atrás con la jovencita canadiense. Y Archibaldo amenazó a su compadre Panu y obviamente el Panu accedió, pero le regresó la TACOR sin cargador o sin tiros, no recuerdo bien. Pero de ahí en adelante, el Panu, de ahí en adelante cuando lo ven que está así de loquito, mejor le quitan la TACOR y le quitan los tiros, porque el señor le da por renunciar gente porque se pone loco y se cree un dios. Así que esta es la razón por la que el espejo dice que el Mini se pone loco. Pero lo que dice Camilo del Capu, porque te claro, Camilo, es Capu, no Capo. En eso sí tiene algo de razón y de verdad, porque sí lo tuvieron que encerrar en un centro de rehabilitación, porque su adicción al polvo lo estaba volviendo loco. Pero es mentira que el Mini lo quería renunciar. Eso es un invento de Camilo. Lo que sí es que el Mini duraba 2 o 3 días amanecido y el Capu, que era su chofer, él estaba pendiente del radio, consumía demasiado polvo y eso lo terminó afectando mucho. Pero al final de cuentas, los Chapitos lo invitaron a unirse a su equipo en el 2017 y lo terminaron renunciando ellos mismos. Pues todo el mundo sabe del Dorado que había un camioncito que le llamaban el Paribú, donde hacían sus fiestas. Subía el Damaso a todos bichis, güey. Ya llevaban un tito y se venían a Culiacán a tomar. Todos se tenían que subir bichis de ahí, güey. Culiarse entre ellos. Y varias amigas a mí me decían que al Minilí le encantaban transvestis y mamá y medio. El espejo dice que el Mini era homosexual.
Esto sí no tengo dónde hacer una comparación, porque el Mini que yo sepa nunca ha dicho, ni tampoco ha dicho que los chapitos son homosexuales. Bueno, todavía no lo ha dicho que yo sepa. Y les voy a explicar todo eso del paribús. Ese camioncito sí existió, era de un tío del Mini, y efectivamente sí se subieron varios homosexuales allí, así como también lo hicieron varias mujeres. Pero eso que inventa Camilo de que se iban teniendo relaciones, ese tipo de cosas, eso es un invento de Camilo, no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, yo tengo mis sospechas de por qué le dijeron a Camilo que dijera que el Mini es homosexual. Yo creo que se molestaron por esto que les voy a decir, porque no es público, solamente unos aspectos, y aquí diremos solamente una parte, no puedo revelar nada aún porque es algo muy fuerte, que se va a revelar mucho más adelante, porque hay una persona que le mandaba flores a un gay en Culiacán. Y de eso hay pruebas. Era un gay muy fresón, que no tenía nada que ver con la malandrinada. Y esta persona de las que le hablo hizo cosas un poco subidas de tono en una casa de su propiedad que tiene en Colinas, ahí en Culiacán, en donde tiene una habitación como si fuera la habitación de la película 50 sombras, con muchos accesorios y una cama y varios artículos como los que salen en la película. Así es, MB. Yo sé dónde está esa casa, pero eso lo voy a decir más adelante. Y también lo que se hacía ahí y cómo lo ponían. Yo sí conozco esos secretos y yo no voy a inventar cosas como otros por ahí. En Culiacán todo se sabe, por más que lo traten de ocultar. Y más porque se amanecen. Ya viste que el Nini decía todas las tonterías, pues no creas que es el único que comentaba las aventuras. Pero bueno, amigos, eso es algo muy fuerte que más adelante vamos a tocar esos temas. Pero por lo pronto, yo los informo y les digo la verdad hasta donde yo sé. Camilo menciona también que este podcast se hace con el fin de crear controversias y problemas dentro de la organización de Sinaloa, entre los chapitos y entre los mayos. No, Camilo, yo no creo esos problemas. Esos problemas los provocan tus patrones. La gente que tienen abajo de ellos que les gusta mucho abrir la boca, andan hablando de más y siempre compitiendo y creyéndose mejores que sus contrapartes. Y eso no lo digo yo, Camilo. Eso lo dicen las personas que están en ese ambiente. Todos ellos es lo que dicen. ¿Qué crees? Yo tengo pruebas de personas cercanas a tu titiritero. Tengo videos de cuando están diciendo todo lo que tu titiritero les dice a ellos. ¿De quién crees? Del Yoma y de todos ellos. Así que si hablo es porque sé. Y sé porque la gente lo está diciendo. Yo no estoy creando conflictos. Y estás diciendo todo eso porque como te dije, y como dije que iba a sacar un episodio de cuando tus jefes querían renunciar al Yoma, por eso se están poniendo el guarache antes de espinarse. Y por eso salen a decir que yo lo único que quiero o que quiero hacer es crear conflictos. Como siempre, les han faltado los pantalones para sostener lo que hacen y lo que dicen. Pero a todo mundo le dicen que son valientes, que son de palabra, de lealtad. Está bien que se la crean los que no lo conocen, porque los que lo conocen en realidad saben lo que en realidad son. Si no te basta mi palabra, ¿por qué no vas y le preguntas a tu amigo Cuatro, que tú has dicho que trabaja con los mayos? A ver, a ver qué te dice, o a ver qué te dice Meño. Y si tienes tanta relación, ahí que te digan la verdad de lo que le pasó al Bravo también, para que te dejen en claro que Meño fue personalmente el que le dio la renuncia, para que no andes inventando que fueron otras personas. Debería de darte vergüenza, porque muchísima gente sabe eso y varias personas participaron en el operativo y saben cómo estuvieron las cosas. Pero tú no tienes ni un gramo de vergüenza, más que los 250 gramos de polvo, no tienes rival, Camilín. Otra cosa, Camilo. Antes de que se me pase, no estés inventando, porque yo nunca dije que tú, el Javi y el Oso iban a extorsionar a tu familia. No pongas palabras en mi boca que yo no he dicho. Lo que yo dije es que tú le ofreciste al Javi y al Oso que juntos extorsionaran a su familia.
pero Javi y el oso no te siguieron el rollo y no te aceptaron eso, así que no estés acomodando las cosas. Amigos, déjenme decirles que este video lo grabé el día 18 de mayo, hoy, porque ya saben que Camilo ha dicho que va a sacar 10,000 videos diciendo cosas y pues hasta ahorita es lo que se ha dicho. Pues amigos, creo que ya es más que suficiente. Ya está comprobado que Camilo es solo un títere, alucin, que se sintió muy ofendido porque dije la verdad acerca de él, ya explotó su burbuja de mentiras y le molestó porque dice que antes todos le decían Don Camilo, el señor, y no lo bajan de ratero a Lucini que no paga. Bueno, en vez de prestarle atención a tus enemigos imaginarios, mejor pon atención a las muchas personas que comentan y que me mandan mensaje a mí diciéndole que les pague sus inversiones. Bueno, pues ni modo, lo que es. Pero aquí les explico por qué es que él puede ir a Culiacán muy a gusto y vivir en Culiacán si él quisiera. Ahorita es de los miembros más importantes que tienen ahorita los chapitos, porque es el portavoz de lo que no pueden salir sus patrones a decir. Así que es por eso tienen a Camilo ahorita. Necesitaban a alguien que dijera la bola de mentiras que le ordenan. Y pues ven una persona con mente débil, medio analfabeta y que es fácil de manipular. Obviamente lo están aprovechando al máximo. Hay muchísimas más cosas que Camilo se contradice y que Camilo sale a decir. Pero yo creo que ya es un capítulo demasiado largo y tenerlos aquí metidos viendo a este personaje se me hace pedirles demasiado y quitarles muchísimo tiempo de su vida. Ojalá que se hayan entretenido. Hice este episodio porque la gente lo pidió demasiado. Realicé una votación y salió que muchísimos de ustedes querían escuchar otro episodio del Crazy Chicken. Así que yo estoy para complacerlos. Espero que no se ofenda Camilo otra vez con la verdad y que ojalá triunfe en su carrera como youtuber. Lo que sí, tengan cuidado. Yo no sé si eso de las inversiones que hace Camilo esté bien o sea un fraude, porque me han llegado muchísimos mensajes en donde dice que los bloquea y que ya no les contesta desde hace meses. Mucha gente comenta que es solamente una estafa, así que cuídense mucho, porque ha pasado durante mucho tiempo. Gente que hacía ese tipo de estafas, porque por eso duran tanto tiempo en pagar, porque esperan que una nueva gente disque invierta para pagarles a los de antes con ese dinero que invierte la gente nueva. Pero llega un límite donde la estafa ya es insostenible y todo lo que has invertido termina perdido. Y el único ganador es el que vive una vida a base de estafar a las personas y con el dinero que la gente invierte. Esta persona pone negocios y se está dando la gran vida. Este se llama esquema Ponzi. Hay para que lo chequen a ver si eso es. Yo no sé si eso es lo que está haciendo Camilo, es muy probable, pero a final de cuentas no lo sé y no lo voy a afirmar porque no lo tengo comprobado. Solamente les digo que tengan mucho cuidado. Pues una vez más, Camilo, te mando un abrazo y aquí estoy para ayudarte en lo que necesites. Muchísimas gracias por toda tu publicidad, nos ayudas a que sigamos creciendo. Así que por lo tanto, aquí voy a tener la mascota oficial de Oakland Leaks para yo también apoyarte y darte publicidad. Aquí va a estar conmigo acompañándome Camilín, el más alucín. Espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente que también va a estar muy bueno. No olviden que la narrativa única y real del mundo del Ocran solo lo encontrarán aquí. Un abrazo para todos ustedes y hasta la próxima.